Les había hablado de que según las variaciones en el ángulo de incidencia se daba un fenómeno donde habían más rayos afectando una zona donde todas las variaciones llegaban y gradualmente iban cayendo a zonas donde solo algunos ángulos de luz llegaban y por eso se daba dando una dispersión en la luz y no quedaban golpes de luz fuerte. Lo que quiero decir es que de no haber diferencia en los ángulos de incidencia, no existiría una transición entre el bright side y el dark side y la zona iluminada y la zona en penumbra tendrían un cambio brusco, un plano lineal, como en los dibujos animados. ¿Sí? Estas, estos, estas diferencias en el ángulo de incidencia también tienen que ver, desde luego, con este rango de dispersión de la sombra. Que les recuerdo, la sombra proyectada no es solamente dispersión, tiene un área de un tono parejo y luego un área de dispersión. ¿Listo? Todo esto está relacionado. Ahora vamos a revisar bajo qué situaciones lumínicas se pueden dar transiciones mayores y menores entre el bright side y el dark side y las sombras. ¿Listo? Esto tiene que ver con el tipo de fuente de luz. Existen tres tipos principales de fuente de luz, que son el point light, el spotlight y el area light. Son puntos de luz que se diferencian por su tamaño, son tipos de luz que se diferencian por su tamaño o su área de difusión de luz y en consecuencia por el rango de variación de ángulos de incidencia. Entonces hagamos una nueva capa y revisemos este tema a través de algunos ejemplos. Voy a necesitar entonces eh, tres planos, tres objetos y tres fuentes de luz diferentes. Primero voy a dibujar los planos. Utilizaré el dibujo de forma rectangular y dibujaré unos planos grises, un gris parecido al del fondo pero a la misma es lo suficientemente diferente para diferenciarlo, y dibujo este rectángulo. Los otros dos planos van a ser iguales, entonces solo necesito duplicar esta capa y moverla con la herramienta de mover. Listo. No están bien alineados ni bien distribuidos. Selecciono los tres, los alineo al centro y los distribuyo. Listo. Estos planos se ven muy planos, no tienen casi una percepción de tridimensionalidad, entonces voy a darles un poco de perspectiva. Para esto, primero los voy a combinar, selecciono las tres capas, las combino y voy a presionar el comando Control T, que es transformar. Dejo presionadas las teclas Shift, Control y Alt. Selecciono esta esquina y le implico algo de perspectiva a estos planos. Está muy cerca del borde. Acá estará mejor. Listo. Ahora sí parece un elemento tridimensional. Haré algo parecido con las esferas, que serán los objetos afectados por la luz para este ejemplo. Dibujaré las esferas con la herramienta de elipses.
y para que sea una esfera y un círculo y no un óvalo, debo dejar presionada la tecla Shift. ¿Se estará bien? Trato de centrarla según lo que podría ser el centro del plano. Duplico la esfera. Dos veces. Más o menos acá. Selecciono las tres esferas. Y voy a alinearlas y a distribuirlas adecuadamente en el espacio. Ahí están bien distribuidas. Creo que esta puede ir una pizca más hacia arriba y esta una pizca más hacia abajo. Creo que ahí estarían mejor. Estas no las voy a combinar, no hace falta porque no les voy a aplicar perspectiva. Por acá tenía una capa vacía que no había utilizado, la voy a utilizar, la pondré hasta arriba. Y en esta nueva capa voy a dibujar las fuentes de luz. Para que me queden bien alineadas con las esferas, voy a utilizar una herramienta que había explicado en la clase de las herramientas básicas del Photoshop, pero que apenas vamos a utilizar. Y es esta regla. Si no les aparece esta regla, la pueden visualizar por la pestaña vistas y le dan clic a esta pestañita que dice reglas y les aparece. Entonces voy a hacer una regla al centro de las esferas y me puedo dar cuenta que no están bien centradas con los objetos, con los planos. Entonces voy a hacer la guía mejor al centro del plano, reubico las esferas para que queden mejor distribuidas. Listo. Las vuelvo a alinear y a distribuir. Y ahora sí, voy a la capa en la que voy a dibujar los diferentes tipos de fuente de luz. Entonces, como les decía, son tres, que son el point light, el spotlight y el area light. Por acá estará bien. Entonces el primero es un punto de luz hipotético infinitamente pequeño pero potente que crea una luz radial. Todas las fuentes de luz son radiales. Ahora les había hablado de incidencias de luz paralelas. Más tarde les explicaré por qué se representa la luz natural de esta manera, pero en realidad todas las fuentes de luz son radiales. ¿De acuerdo? El segundo tipo de fuente de luz es un spotlight. Este término se aplica a dos tipos distintos de luz, a uno que tiene un rango muy normal de dispersión de la luz, pero también se aplica a la luz dirigida. También revisaremos ese caso en el que se habla de una luz dirigida. Y el tercer tipo de fuente de luz es el area light. Listo. Ahora, nombrémoslos.
Muy bien. Voy a poner esta capa en modo trama y utilizaré un color amarillo. Entonces, para el point light, como les había dicho, es un tipo de luz que es infinitamente pequeño pero potente, que puede afectar los objetos, pero no tiene ninguna variación en el ángulo de incidencia. Simplemente son radiales pero fijos. Listo. Esta fuente de luz no genera cambios no genera transiciones entre el bright side y el dark side, y su sombra proyectada es sólida. Vamos a dibujarla entonces. Para pintar esto voy a asegurar las capas, no se pueden desbordar. Listo. Cada una de las esferas la debo asegurar. Y ahora sí continúo. Voy a hacer más oscura esta sombra para que sea más claro el punto. No habría transición entre el bright side y el dark side para este tipo particular de fuente de luz. Listo. Y su sombra proyectada no tendría ninguna transición. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a revisar el spotlight. El spotlight, este tipo de spotlight, ya les comenté que el término también se aplica a otra acepción de spotlight, genera luz radial desde cada punto de su superficie, no solo desde el centro, sino desde cada punto de su superficie. Entonces, desde la parte de arriba genera luz radial, desde la parte de abajo genera luz radial, desde cualquier lado de su superficie genera luz radial. Esto es lo que hace que hayan diferentes ángulos de incidencia desde una misma fuente de luz, ¿sí? Porque la luz no viene desde el centro de la fuente, sino desde la superficie. Y si la superficie es extensa, va a generar más variaciones en el ángulo de incidencia. ¿Listo? Entonces, voy a marcar más o menos esto mismo con los puntos límites. Desde la parte de arriba de la fuente de luz voy a marcar puntos límites por la parte de arriba y abajo del objeto. Y desde la parte de abajo de la fuente de luz voy a marcar por los límites, voy a marcar líneas por los límites de arriba y de abajo del objeto. Entonces, voy a hacerlo con color diferente. Entonces, desde la parte de arriba de esta fuente de luz, pasaría luz acá. Listo. Esta es parte de la radialidad del límite superior con los límites del objeto. Y desde la parte de abajo listo. Entonces acá vemos que existe, según el tamaño de la fuente de luz, una variación en los ángulos radiales. Esta variación es lo que determina que hayan puntos dentro de la forma que reciban un poco más de luz que otros, ¿sí?
Si solo hubiera una fuente de luz, el cambio sería brusco, pero dado que hay diferencias en los ángulos de incidencia, va a haber partes de la forma que van a tener mucha, un poco menos y nada de incidencia de la luz. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se representaría esto. Entonces, acá tendríamos un dark side bien definido, un bright side bien definido y tendríamos una zona de transición. Creo que le sumaré un poco más de dureza para hacer una zona de transición un poco más suave. Listo. Y también hay una zona en la que aquí entre esta línea superior y esta línea inferior habría una parte sólida de la sombra y luego este rango, esta pequeña parte de acá, es la diferencia o el punto donde se da la transición entre la sombra proyectada y la parte iluminada. Vamos a tratar de imitar esto a través de graduar la dureza del, del pincel más o menos hasta acá y más o menos por acá. Aquí estaría bien y acá estaría más o menos, estoy en la capa equivocada, y acá se daría más o menos ese fenómeno. Listo. Entonces esta sombra se puede ver que tiene un rango de dispersión más o menos similar al que acabo de describirles. Ahora vamos a revisar cómo es esta dispersión para el área light, que es de hecho una de las fuentes de luz más extensas en superficie. ¿Listo? Y por lo tanto, la que más variaciones en el ángulo de incidencia tiene. Esto genera unas áreas de transición entre el bright side y el dark side muy difusas y a la misma vez sombras proyectadas muy difusas. Listo. Este tipo de fuente de luz la utilizan mucho en estudios de fotografía para suavizar la forma de las facciones de los modelos, para suavizar la forma de los productos, para que todo tenga un feeling estético más suave, más eh, agradable en general. Es un tipo de fuente de luz muy común en estudios de fotografía. No sé si la hayan visto, es una sombrilla con el interior reflectivo y una luz golpea directamente hacia la sombrilla y cuando la luz rebota en el fondo de la sombrilla se convierte en una área light extensa que dispersa la luz de una manera mucho más suave. Listo. Vamos entonces a revisar los límites. Sí, ya les había dicho, desde cada punto de la superficie es radial, pero vamos a revisar un poco esos límites. Entonces, el límite es superior de esta fuente pasando por los puntos de arriba y de abajo. Y pasando por los puntos de arriba y de abajo.
desde este otro límite inferior de la fuente de luz. Acá se puede ver que la variación en los ángulos de incidencia es enorme. Entonces, igual, sí puede haber un punto donde la sombra es de un tono parejo, pero su rango de dispersión es mucho mayor. Y también va a haber una parte del objeto que tenga un Brightside pleno, pero la mayor parte de su volumen será transición. Entonces, veamos esto también en ejemplo. Acá iría al objeto. Voy a hacer una dureza aún más suave, una dureza menor. Me toca revisar capa por capa porque no las he nombrado. Ese es uno de los inconvenientes que les hablaba. Y voy a hacer que esta transición sea muy suave. Sí, debe haber un dark side más o menos definido y un bridge side más o menos definido, pero mayormente será transición. Listo. Y de la misma manera, acá va a haber una parte que tendrá una sombra sólida, pero mayormente será transición. Listo. Voy a ocultar las guías. Entonces, estas guías que salieron de la regla, yo las puedo visualizar u ocultar dependiendo de una herramientica que tengo por acá. Acá en vistas me aparecen las guías. Aquí en mostrar guías y las puedo apagar. Listo. Luego, por la misma herramienta las puedo encender. Guías. ¿Sí? Y el comando para eso sería control más coma. Ok. Ahora voy a ocultar también la capa en la que construí las luces y me queda este pequeño ejemplo de cómo se dan esas dispersiones entre el Brightside y el Darkside y la sombra, que es algo muy importante cuando estamos haciendo una representación volumétrica eh, con este sistema que es lógico, consecuente, analítico. Trata de estudiar cómo se comporta la luz en espacios físicos y creo que es muy conveniente para entender cómo funcionan los sistemas de luz. Ahora les explicaré algo sobre la otra acepción que se tiene del término spotlight. En cine y en fotografía, este término también se utiliza para referirse a un tipo de luz direccionada a través de un cono, como lo que ocurre en la mismísima linterna. También funcionaría como este tipo de acepción del término de spotlight, que es una luz direccionada a través de un cono. En realidad funciona igual que esta luz, ¿sí? No hay una verdadera diferencia en ese sentido. Pero igual revisemos a través de un ejemplo cómo se podría representar esta luz. Entonces, pintaré esto
Esta vez no hice el rectángulo con forma, sino con selección, y luego lo pinto. Y en una nueva capa voy a dibujar a un sujeto. Y este sujeto estará siendo iluminado por un spotlight. Este sujeto lo haré primero con un lazo poligonal. Doble clic para cerrar. No me estaba funcionando ahí el doble clic. Por eso tuvo ese remate tan extraño en la parte de abajo, pero ya lo corregí. Este sujeto será un poco más oscuro para diferenciarlo del fondo. Y ahora, control T para darle un poco de perspectiva. Voy a hacer acá la proyección de la luz. Entonces, aseguro. Esta parte queda iluminada. El sujeto queda igualmente iluminado. También la tengo que asegurar. No profundizar en detalles en este momento, pero el sujeto está siendo iluminado de este lado por ese cono de luz. Como es un cono de luz, la luz afecta de manera cónica, entonces no todo el cuerpo estaría iluminado. Por acá habría una parte donde todavía no estaría iluminando el cono de luz, solo iluminaría este segmento del sujeto, y aquí se vería la sombra proyectada del sujeto, también algo difusa. Entonces, de este color. Supongamos que sería una linterna. Voy a apagar temporalmente estas. Una linterna que genera un cono de luz. En este sentido, esto es un spotlight porque es un punto focal de luz, pero a la misma vez este spotlight es del tipo de luz spotlight, ya que genera cierto rango de dispersión, no muy marcado, lo suficiente para que haya un bright side y un dark side separados y reconocibles, y algunas zonas de transición, tanto en el objeto como en la sombra proyectada.
En este sentido, este tipo de fuente de luz es también en ese sentido un spotlight. Entonces es spotlight en ambos sentidos. Listo. Como un haz, como un rayo de luz focalizado y como un tipo de luz con un tipo de variación en la inclinación del ángulo de incidencia medio. Listo. Entonces aquí tenemos los tipos de luz y las dos acepciones para spotlight. Bueno, debemos tener orden con todo. Antes de continuar voy a darle nombre a cada una de estas capas, las guardaré en una carpeta y luego apagaré o encenderé las imágenes que necesite según el trabajo me lo vaya exigiendo. Entonces esta capa será los planos. Esta será el objeto 1. Estos los voy a dejar apagados porque no me van a ser útiles por ahora. Y ahora selecciono todas las capas, doy clic al icono de carpeta y le doy un nombre a esta carpeta. En este momento las llamaré tipos de luz. Listo. Muy bien. Ahora vamos a revisar cómo interactúa la luz con los objetos según la forma del objeto. Ya hemos visto repetidamente cómo interactúa la luz con una esfera, pero la luz no interactúa con toda la materia de la misma manera. La forma del objeto, la manera como está configurada su superficie, determina varios de los aspectos sobre cómo se distribuye la luz en esa superficie. Listo, entonces vamos a revisar cómo se hace el volumen para el cubo y para el cilindro, que son dos formas que complementan la forma de la esfera. Los vamos a ver inicialmente con una luz tipo spotlight y vamos a volver a dibujar una esfera porque a partir de la esfera es que podemos revisar y contrastar los volúmenes de los otros dos objetos. Entonces hagamos una nueva capa para iniciar y en esta nueva capa voy a dibujar un plano. Lo dibujaré más alargado para que me quepan tres objetos. Este no lo dibujé con el dibujo de rectángulo, sino que lo hice con una selección. Estoy haciendo más o menos lo mismo de dos maneras diferentes para presentarles alternativas. Ustedes ya elegirán con qué herramienta prefieren trabajar. Hacer las formas por selección requiere dos pasos, primero seleccionar y luego pintar. Por el otro método solo se necesita hacer una forma y ya. La esfera la haré en una nueva capa, la haré con la herramienta de elipse. Será un gris también, pero un poco más oscuro.
Listo. Por ahora simplemente necesito visualizarlos. Voy a hacer un poco más claro el fondo. Creo que está muy oscuro. Igual un poco más clara la figura. Listo. En una nueva capa voy a dibujar el cubo. Por ahora solo necesito dibujar la silueta y más adelante dibujaré el volumen. Entonces la silueta del cubo la voy a hacer con el lazo poligonal. En esta vista, que es frontal, muy ligeramente vista superior, prácticamente 100% frontal, la silueta de un cubo se vería muy parecida a un hexágono. Esto funcionará bien como silueta y la pinto. Y ahora voy a hacer la silueta del cilindro. No están bien distribuidas las figuras, ahora las puedo seleccionar y usar la herramienta de distribución de contenido para distribuir de una manera más homogénea las figuras. Entonces, ese cilindro lo haré de la siguiente manera. Primero dibujaré una elipse. Esta elipse la puedo duplicar. Luego bajo la elipse con el Shift presionado para que se mantenga alineada. Entonces ahora tengo las dos elipses eh, centradas igual, pero a una distancia diferente. Me determina la altura del cilindro. Selecciono esas dos capas, las combino para que estén en la misma capa y luego, ya sea con lazo poligonal o con selección de rectángulo o con la herramienta rectángulo, voy a dibujar una forma que vaya desde esta esquina hasta esta esquina. Debo ser lo más preciso posible, por lo tanto me voy a acercar bastante para tener un mayor grado de precisión. De acá hasta acá. Les recuerdo que estoy dibujando solo en píxeles. Listo. Me quedó faltando un par de píxeles. Acá me está creando inconvenientes el ajuste. El ajuste por alguna razón me está deformando la selección. Entonces este ajuste, que son esas líneas rosadas que a veces salen, son como unas guías, se puede desactivar. Este ajuste se puede desactivar por ver vista. Acá donde dice ajustar, le puedo decir a qué quiero que se ajuste. Y le voy a decir que no se ajuste a nada. Entonces quito las guías. No, ya están quitadas. Entonces solo le voy a quitar el chulo de ajustar. Listo. Ahora no se va a ajustar a nada y voy a poder dibujar mi rectángulo. Siguen apareciendo, pero ya no afectan. Quedó sobrando un cachito. Sí, realmente ya no estaban activas. Se visualizaban, pero no estaban activas. Listo. Ahora tengo mis tres figuras. Eh, Voy a escalar un poco estas dos, que sean más pequeñas para que sean más acordes con el tamaño de la esfera. Ahí están un poco mejor. Selecciono las tres capas y le voy a decir, selecciono las tres capas. Acá no me aparece la herramienta porque debe estar seleccionada la herramienta de mover. Y
las distribuyo en el espacio. Voy a crecer también un poco el fondo, que llegue por ahí hasta acá, la superficie. Y la voy también a escalar un poco hacia los lados. Eh, Les recuerdo que esta herramienta de escalado se activa con el comando control T, transformar, y con enter, con doble clic o con un chulito que aparece en la parte de arriba se puede aprobar o desaprobar la transformación en que se le haya hecho al objeto. Ahora voy a dibujar el ki. A partir de este momento el ki casi que podría empezar a ser imaginario, ¿sí? Si yo tengo ya un cierto dominio sobre el volumen, entiendo cómo se comporta y todo eso, a veces puedo prescindir de dibujar el ki. Pero lo que siempre debo dibujar en una capa como guía son los ángulos de incidencia de la luz. Entonces utilizaré un ki igual al que ya hemos venido utilizando, que viene de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Y solo voy a hacer unas líneas guía para la trayectoria de los haces de luz. Entonces estos haces de luz vendrían más o menos en esta dirección, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Esto es principalmente para poder saber la longitud y la ubicación de las sombras proyectadas, y también para revisar con mayor precisión qué forma y qué ubicación tendría el braid side. Listo. Como la luz viene un poco desde adelante, las sombras proyectadas no se van a proyectar, valga la redundancia, de manera lateral, sino que deben tener una cierta inclinación hacia atrás. Por ejemplo, la, la sombra de la esfera pues igual sigue siendo un óvalo eh, dibujado más o menos horizontalmente, pero cuyo punto de contacto no está centrado, digo, cuyo centro no está alineado al punto de contacto de la esfera con la superficie, sino que está más atrás. Entonces por acá, según estas guías y según la proyección de la luz, más o menos por acá, podría venir la sombra para la esfera. Esto es la tercera vez que lo vemos, pero eh, es necesario porque a partir de la volumetría de la esfera determinamos la volumetría de los otros objetos. Ahora, de la sombra del cubo va a ser un poco más inclinada. Esta esquina va por ahí hasta acá y esta esquina por ahí hasta acá. Entonces, más o menos por acá podría ir la forma de la silueta. Tampoco la estoy haciendo con muchísima definición porque estas partes que están más distantes van a ser un poco más borrosas, ¿sí? Mientras más distante sea la proyección de la sombra al objeto, más desenfocada es. Entonces acá pues eh, puedo relajarme un poco con respecto a la precisión de la forma, luego la voy a desenfocar. Y el cilindro tendría también una proyección más o menos así. Ahora, esta es una guía normal que normalmente hay que hacer, pero obviamente no forma parte del dibujo. Luego se oculta la capa, se elimina todo. Lo analizaré cuando sea el momento. Ahora voy a hacer lo que ya hemos hecho antes, que es dar la volumetría. Voy a trabajar unos tonos un poquito más contrastados que los del ejemplo de estas esferas, que están un poco
poco saturadas. Voy a tratar de hacer unas formas un poco más contrastadas, pero esencialmente será lo mismo. Entonces empezaré por definir el dark side de la esfera. Antes de eso voy a asegurar todas las capas para que no se vayan a desbordar. Entonces siempre aseguro este píxel después de haber hecho la silueta. Si no lo hago, cuando yo quiera llenar el volumen, pues va a ocurrir esto. Y es terrible. Para que no ocurra, lo aseguro. Así solo pinto dentro de lo que ya está pintado. Listo. Y ahora voy a hacer una brocha más o menos con esta dureza, un poquito más grande, que esté un poquito más cerrada. Más o menos ahí. Se parece bastante. Y con esto pues hago el volumen. Creo que quiero una zona de dispersión un poco mayor. Tal vez sea un spotlight ligeramente cercano al area light. No llega a ser un area light, pero se le aproxima un poco. Todavía no me convence porque utilicé un pincel demasiado grande y se nota muy poco la forma elíptica de la dispersión. Casi parece un degradado lineal y quiero que sea más radial. Entonces corregiré un poco esto. Hago el dark side, encojo un poquito la brocha y trato de hacer listo. Acá está muy bien. Entonces, repasemos. La forma como se dispersa la luz en los objetos esféricos depende de la forma del objeto. En este tipo de objetos, la luz tiene una dispersión elíptica. Genera gradualmente tonos que van cambiando en forma de anillos. ¿Sí? Tiene un centro de brillo acá y se degrada en tono en esta dirección. Entonces, este tipo de forma tiene un volumen definido por un degradado radial. El cubo tiene únicamente superficies planas. ¿Listo? Acá pasa algo. Cuando la luz toca esta superficie, toda una misma cara es afectada con exactamente la misma intensidad. Cada una de las diferentes caras es afectada con una intensidad diferente, pero en la cara como tal, toda la cara está afectada en una proporción exactamente igual. Esto quiere decir que para objetos con superficies planas, el volumen se define a través de única y exclusivamente tonos planos. ¿Listo? Esos tonos planos los voy a referenciar de la esfera. No puedo inventarme los tonos eh, porque sí, tengo que usar la esfera como referencia. Ya hice una esfera, por eso hice la esfera, porque la esfera me va a servir como guía para los volúmenes de cualquier composición, de toda una composición. Siempre se empieza por una esfera y a partir de la esfera ya se estudian los tonos de los volúmenes en los otros objetos. Entonces, estando en la capa del cubo, hago una selección
de la cara superior del cubo. Y luego analizo, cojo el bote de pintura y analizo en la esfera de qué color sería esa proyección en esta forma. Entonces, la parte que más se parece en proyección de forma a la cara superior del cubo es esta parte de la esfera. Entonces tomo el color de esa parte y se lo aplico al cubo. Luego selecciono la cara lateral izquierda, tomo el bote de pintura, presiono el Alt para que se aparezca el gotero y busco dentro de la proyección de forma qué parte de la esfera se parece más a la proyección de esta cara. Yo diría que esta. Entonces copio este tono y se lo aplico al cubo. Quedó muy parecido al del fondo, pero no debo cambiar el tono. Si se quedó parecido al del fondo, sería más legal cambiar el fondo, porque no me puedo inventar los tonos del volumen de los objetos. Tienen obligatoriamente que responder al volumen de la esfera, sí o sí. Y la proyección en la esfera que más se parece a la proyección de esta cara sería este pedazo. Entonces tomo ese tono y se lo aplico. Bueno, para poder visualizar mejor esta cara que quedó un poco difusa, voy a oscurecer un poco el fondo. Listo. Debe ser así. No puedo oscurecer o aclarar esta cara por capricho porque quedó muy parecido al fondo. No, esta cara tenía que ser así porque era el tono que respondía al volumen según el análisis del volumen en la esfera, y no hay un modo diferente correcto de estudiar de qué tono deben ser esos volúmenes. Sí, quedó muy contrastada esta cara. Algunos dirán que lo podría aclarar. La respuesta es no. Tengo que seguir lo que la esfera me indicó. Listo. Ahora voy a hacer los volúmenes del cilindro. Para hacer los volúmenes del cilindro puedo utilizar la herramienta de degradado y mantenerla en degradado lineal. Entonces, lo que voy a hacer ahora es en esta barra de color me voy a copiar tono por tono los tonos de la esfera en su ecuador. ¿Sí? Entonces, este tono de acá sería este tono, primero en los extremos, ok. Este tono de acá sería este tono, el tono de la mitad, el tono de la mitad, este. Creo que este no me quedó bien seleccionado. Listo. Entonces esta es una escala que se copia los tonos que hay acá en la esfera. ¿Sí? Aparece un gotero. Automáticamente cuando abro esta ventana de grado aparece un gotero y puedo tomar un color de cualquier área, lugar del área de trabajo. Ok. Le digo ok y hago un degradado acá. No, me quedó muy bien. Ahí está. Es un degradado lineal que representa esta forma. Listo. ¿Cuál es la diferencia de este grado? Como les había dicho, este degradado tiene una dispersión de tono por anillos, mientras que el degradado lineal solo tiene una dirección en la que cae el color y sus rangos de color van distribuyéndose de manera lineal, ¿sí? Por eso se llama así. Entonces, para las superficies esféricas se hace un degradado radial, para las superficies planas se hacen tonos planos y para las superficies cilíndricas degradados lineales. ¿Ok? Voy a seleccionar
con la herramienta de elipse el área superior del cilindro. Voy a poner una guía por el tope de acá y otra por el tope de acá para poder iniciar el dibujo de mi guía a partir de este cruce, y así puedo seleccionar mejor esta cara. Listo. Entonces acá la seleccioné. Listo. Y esta cara superior va a tener el mismo tono que esta cara superior y el mismo tono que tendría la esfera en esta cara superior, ¿sí? Porque todos los objetos están siendo iluminados por la misma fuente de luz. Puedo pintarla con el bote de pintura, genera unos pequeños fallos, entonces también está la alternativa de pintarlo con la brocha. Acá queda un pequeño fantasmita, lo borro a mano. Listo, entonces tenemos la volumetría base de los tres objetos. Mostrar guías. Listo. Las desactivo porque siempre son un poco incómodas. Ok. Entonces ya tenemos esta parte que es fundamental para el entendimiento de la representación de la luz. Y ahora vamos a ilustrar las sombras. Entonces voy a bajar la opacidad de la capa de las guías, que me permitan ver un poco hasta dónde llegan las sombras. Es importante que las pueda visualizar, y voy a dibujar la sombra de cada objeto en una capa separada. Las voy a hacer negras, 100% negras, y más adelante les bajo un poco la opacidad. Entonces empezaré por dibujar la de la esfera, que ya les había dicho, empiezo con un punto que tenga una dureza media, casi depende del grado de dispersión del, de entre el Brightside y el Darkside, que determinaría qué tanta dureza quiero en la pincelada. Y creo una nueva capa para la sombra. Hago unas 2 o 3 puntos de presión hasta que se vea negra la sombra. Le digo control T. Presiono el shift para aplastarla. Luego shift control alt para seleccionar una esquina y darle algo de perspectiva, y que se genere una dispersión mayor a la distancia de la representación de la sombra. Entonces lo ubico con control T, la escalo y acá tengo una sombra proyectada para esta forma. Listo. Primera sombra lista. Voy a hacer una nueva capa para la segunda sombra. Listo. Entonces esta es la forma base de esta sombra proyectada. Y ahora voy a utilizar un filtro para hacer que esté más desenfocada la distancia y menos desde la base. Voy a seleccionar la sombra, la voy a escalar un poco, solo en dirección hacia arriba, hasta que quede casi plana, y acá la voy a desenfocar.
con el filtro que les acabo de mostrar. Listo, entonces en este punto va a ser muy poco desenfocado y en este punto va a ser bastante más desenfocado. Ok, listo. Activo la capa y ahora le doy control T a la sombra y la regreso a su posición original. Listo, acá. Entonces, de esta manera el desenfoque queda un poco más estirado en sentido horizontal y se ve más natural. Es mucho más bonito. Listo. Ahora tendré un proceso parecido para dibujar la sombra proyectada del cilindro. Entonces hago una nueva capa y según la guía que había hecho antes, que está muy tenue, la voy a revisar un poco mejor aquí. ¿Sí? Listo. Esta sería la forma básica de esta sombra proyectada. Tal vez quedó demasiado inclinada. Voy a cambiar un poco su inclinación con la herramienta de transformar. Y ahora voy a escalarla un poco hacia arriba. Y voy a utilizar el mismo filtro de hace un momento. Entonces filtro, galería de efectos de desenfoque, desenfoque de campo. Pongo un desenfoque pequeño cerca de la base y uno mucho mayor lejos de la base. Ok. Le doy control T, presiono el Shift y regreso la sombra proyectada a su punto inicial, que sería más o menos por acá. Apenas medio se ve debajo del cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera ya tengo las tres sombras proyectadas dibujadas de una manera adecuada. ¿Sí? Tiene un uso de las herramientas. También podría haberlas dibujado desde cero, simplemente a punta de pincel, pero es más interesante poder utilizar las herramientas. Creo que puedo estirar un poco más esta sombra hacia arriba, que sea un poco más coherente con la proyección de las otras dos figuras, que está un poco desfasado. Tiene demasiada dispersión. Se la reduzco un poco con la perspectiva opuesta. Y selecciono estas tres capas que son las sombras proyectadas y les reduzco a las tres la opacidad de manera simultánea hasta que me sienta como a gusto con el tono que representa esas sombras proyectadas. Creo que ahí están bastante bien. Este sería más o menos el estudio de la dispersión de la luz según la forma de los objetos. Vamos por último a nombrar las capas.
Listo. Ya están nombradas y selecciono las capas, le doy clic al icono de carpeta y esta carpeta la voy a llamar luz y forma spotlight, porque están definidas por el tipo específico de luz de un spotlight. Entonces acá estaría según ese. ¿De acuerdo?